complace en este episodio primero de podcast con sabor a conocer, tener en nuestra compañía a la licenciada María Edna Micolta, una profesional experimentada psicóloga especialista en mediación y justicia restaurativa. Con diplomados en trastornos y problemas relacionados a las drogas, ha sido estudiante desde hace 3 años a la fecha en el Centro Paso a Paso de Costa Rica, estudiando más el tema de las multiadicciones. Posee estudios de trastornos de niñez y adolescencia y un diplomado en seguridad ciudadana. Cuenta con 14 años de experiencias como psicóloga en el Ministerio de Gobierno de Panamá, Departamento de Sanciones y Medidas No Privativas de Libertad. También ha estado en prácticas privadas desde hace más de 5 años. Licenciada, es un gusto tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, Kenia. Muchas gracias por la invitación y un espacio que valoro muchísimo porque tenemos la oportunidad de llevar esta información tan importante del tema que vamos a tratar hoy. Licenciada, nuevamente es un placer tenerla acompañándonos e informándonos sobre este tema que es tan importante en nuestra sociedad actual. Porque sí, audiencia, el día de hoy hablaremos acerca de un tema que es tan importante para la sociedad actual como lo es el tema de la adicción. El objetivo de este podcast es brindarle a usted, ciudadano de cualquier país, conciencia sobre cómo la adicción es parte de los excesos que están tan a la mano en nuestra sociedad actual. Pero ya no les doy más introducción porque prefiero que sea la licenciada Micolta, la profesional en el área, que nos hable específicamente sobre este tema. Licenciada Micolta, en su experiencia y estudios, ¿cómo podríamos definir una adicción? ¿Y por qué este es un tema tan vital que sea de conocimiento general en nuestra sociedad actual? Antes que nada, quiero hacer énfasis en que la adicción es una enfermedad. Reúne todos los criterios para ser una enfermedad y lo digo porque hay enfoques que de pronto no le dan ese estatus de enfermedad, la tratan como un fenómeno, como una condición. Realmente es una enfermedad porque tiene síntomas. Tenemos unos síntomas que nos pueden decir aquí hay una enfermedad. Tenemos herramientas para dar un diagnóstico y también podemos hacer un pronóstico, lo que quiere decir que podemos saber cómo va evolucionando esa enfermedad a lo largo de las fases que va pasando si no hay una intervención apropiada. Entonces, tenemos que incluso en el 2011 se ha declarado como otra pandemia y esto en parte por el precisamente desconocimiento de la enfermedad, de que siempre se trata como solamente consumo de drogas. Es una enfermedad de opuestos, digo de opuestos porque si bien es cierto se manifiesta en algo que yo no puedo dejar de hacer, no puedo dejar un consumo, no puedo dejar una persona, pero también se manifiesta en el otro extremo de que quiero alejarme totalmente de ese tipo de elementos. Si hablamos, por ejemplo, del alcohol, no quiero saber nada del alcohol, estoy en el otro extremo y eso también es una manifestación de la adicción. La adicción es una enfermedad de miedo. El adicto sufre muchos miedos, miedo a sí mismo, miedo a relacionarse con los demás, miedo a su ambiente. Es la enfermedad del olvido. Se dice que es del olvido porque el adicto no recuerda las consecuencias y continúa haciendo lo que le trae dificultades, le causa sufrimiento y no puede dejar de hacer esa conducta o consumir esa sustancia, ¿no? Entonces, la adicción puede manifestarse en diferentes tipos. Las más fuertes son a las personas, también las más conocidas a las drogas o sustancias químicas, le llamamos dependencia química, que es el término moderno. Anteriormente se utilizaba mucho esto de farmacodependencia, drogodependencia. Realmente el término más moderno es dependencia química. También tenemos una adicción a la tecnología, manifestada en la adicción a las pantallas, al celular, a recibir mensajes, a recoger información en internet. Todo esto es una manifestación también de la adicción a la tecnología, a tener un cuerpo de X manera. La ortorexia, que es otro tema moderno también, el tema de la adicción a las dietas saludables. En realidad todas las dietas engordan, pero hay personas que ya se salen de control y empiezan a medir calorías, una serie que ya les afecta. Y a la también tenemos adicción a la violencia y a la adrenalina. Entonces toda esta gama de manifestaciones de la enfermedad la podemos ver en el día a día. Incluso hay adicciones muy fuertes donde nunca se han consumido una droga, entonces
me interesa mucho que el público conozca que tenemos ya que irnos quitando esa idea de que la adicción es consumo de drogas. Definitivamente no lo es. Comprendo, licenciada. Entonces, la adicción es una enfermedad que cualquiera de nosotros podríamos adquirir. Me gustaría, por favor, si nos puede ampliar un poco más esta información. ¿Cómo sé si tengo una adicción? Si alguien a mi alrededor tiene una adicción y el consumo, por ejemplo, del tiempo en el celular o el contacto que tiene con otras personas, ya hablando acerca de una adicción a las personas, ¿cómo sé que esto ya no es un consumo normal y se ha vuelto algo adictivo, una obsesión para mí, un exceso para mí? ¿Cómo sé al respecto si tengo la predisposición a esta adicción, a esta enfermedad? Quiero empezar diciendo que la adicción es una enfermedad. Hay un gen que hereda la adicción. ¿Y cómo yo puedo de pronto tener una idea si realmente ese gen está en mi familia? Sería observando la historia familiar. ¿Hay alguna persona en el grupo que sea adicto al alcohol? ¿Algún tío, un primo, un abuelo, un hermano, mi padre, mi madre? Estas familiares que de pronto han tenido muchos hijos con diferentes personas, eso puede estar escondiendo una adicción sexual. El tema de la adicción al trabajo, ese familiar que nunca vemos en las reuniones porque siempre está trabajando. Entonces, ahí yo puedo ir teniendo una idea de qué está pasando en mi familia, si ese gen existe, no existe conmigo. Entonces ya yo tengo que prepararme, predisponerme a que debo cuidarme porque tengo un riesgo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta también entonces? La enfermedad tiene muchas fases. Yo puedo iniciar haciendo un consumo normal de celular. Realmente el celular no es el trabajo. El uso que da la persona. Igual el internet, igual la dirección de la tóxica, igual a la violencia. Yo puedo, por ejemplo, en el caso más del celular, hacer un uso normal del celular. Pero ¿qué pasa? Yo puedo hacerlo de forma recreativa, posteriormente, sabiendo que tengo la predisposición. Entonces, si tengo unos problemas de salud mental que no he resuelto, traumas, situaciones complejas que me han pasado, emociones mal manejadas, entonces se va elevando ese uso y se convierte en un abuso. Y cuando ya estoy en la etapa de abuso, puedo saltar fácilmente a una dependencia. En el abuso puede que las personas me estén diciendo, oye, pero tú siempre estás con celular, estás usando mucho ese teléfono, mira que no podemos ni hablar contigo porque siempre estás con teléfono. O la persona misma se da cuenta y hace ciertas cosas, dice, no, hombre, ya yo no voy a usar más celular, estoy como abusando. Y va haciendo ciertas cosas para dejarlo de lado, ¿no? Pero cuando ya entra entonces en la fase de dependencia, ya la persona no le fallan todos estos intentos por dejar el dispositivo. Entonces ya no puede ir ni al baño, tiene que estar con celular, tiene que estar a donde vaya, y si le casa, entonces experimenta lo que llamamos síndrome de abstinencia, una ansiedad, dolores de cabeza, una preocupación excesiva, se me quedó el teléfono, me voy a regresar. Todo este tema, entonces ya me va diciendo a mí que hay un problema y que si yo dejo de hacer cosas importantes por mantenerme con esa adicción, entonces ya yo tengo que prender las alarmas y decir, bueno, ya estoy dejando de cumplir mis responsabilidades, estoy durmiendo mal, tengo un pensamiento obsesivo en torno a ese elemento que es mi adicción de preferencia, a la pornografía, no puedo dejar de ver pornografía en el trabajo, a la persona X que es mi obsesión, y las personas me dicen, oye, tienes que dejar a esa persona, y yo todavía estoy en esa etapa de negación. Entonces ahí es que yo puedo ir dándome cuenta, ¿no? Primero, como digo, ver la historia familiar. Si hay uno o más familiares que tienen algún problema de algún tipo, hay adicciones que son muy ocultas, como las sexuales, pero un poquito puedo decir, bueno, sí, tengo un abuelo que tuvo 20 hijos con diferentes mujeres, ahí hay algo. Tengo un
tío que se ha divorciado 3 veces porque las esposas lo dejan porque es alcohólico y se pone violento cuando toma, ahí hay un problema. Entonces casi todas las personas tenemos algún familiar por alguna línea materna o paterna que tiene algún problema, y ahí ya definitivamente entró la adicción en nuestra familia y tenemos que estar preparados. Muchas gracias por esa información, licenciada. Definitivamente me hace recordar en ocasiones anteriores, antes a este podcast, que usted me mencionaba cómo las personas con adicciones son personas sumamente inteligentes, o son personas que pues son inteligentes. Esto estaría ligado con esto que menciona acerca de las predisposiciones. Las personas inteligentes tienen esta predisposición a ser a la adicción, a tener esta enfermedad de las adicciones. Creo que este sería un momento genial para pedirle que me amplíe un poco más esa información. ¿Las personas inteligentes realmente tienen esta predisposición o se refiere a otra cosa específicamente? Me encantaría poder escuchar su respuesta. Sí, definitivamente que la adicción es la enfermedad de los inteligentes. Y precisamente por eso a veces es tan complicado de tratar, porque hay una negación. La persona inteligente es una persona curiosa, la persona inteligente es profunda muchas veces. Esto también hace que el pensamiento sea como más nutrido, un pensamiento más allá de lo normal, ¿no? La persona inteligente piensa mucho. Y adicional a eso, la adicción provoca un pensamiento obsesivo. Entonces no pueden dejar de pensar. Pero ¿qué pasa? El inteligente tiene estrategia también. Entonces se las ingenia, uno, para ocultar la adicción, ¿sí? Una persona inteligente tiene todas las estrategias del mundo para ocultar la adicción. También usa todos los mecanismos de defensa para minimizar la enfermedad, minimizar lo que está haciendo. No, ustedes están inventando, tampoco fue para tanto. Justificar lo que está haciendo, y por ahí mismo dicen ellos engañar al entorno que está ya viendo esa enfermedad asomándose en la vida de la persona. Entonces es bien complicado cuando se trata de personas inteligentes, y más aún si son personas que han estudiado. Hay una estructura mental muy rígida, y adicional a que la persona es consciente de que es inteligente, la enfermedad de la adicción le proporciona esa parte espiritual que es afectada también en torno a decir, a manifestarse la soberbia, ¿no? El hacerlo a mi manera. Por eso la ciencia ya está abordando desde hace mucho tiempo esa parte espiritual, que es la que no encaja en lo psicológico, lo social, es esa manifestación de dificultades en la armonía entre el sujeto y su entorno. No estamos hablando de religión, estamos hablando de esa armonía que debe haber entre la persona y lo que le rodea, que se ve afectada por esa soberbia y ese querer, dice la adicción, hazlo a tu manera, no seguir instrucciones. Por eso es tan importante en los grupos que intervienen en esta enfermedad manejar el concepto de un poder superior como cada quien lo conciba, por el hecho de no ser algo religioso. Sí es necesario para que la persona practique la humildad, ¿sí? Y deje un poco de lado esa soberbia, que es la que dificulta también su recuperación. De hecho, los terapeutas que intervienen ahí tienen que ser muy expertos para romper esa negación y que la persona diga, yo soy adicto, tengo una enfermedad. Y cuando ya entonces se logra romper esa adicción, es que viene la parte de empezar a conocer. Si no conoce la enfermedad, no va a saber cómo se manifiesta, no va a saber qué es lo que le está pasando, qué le va a pasar a su cuerpo. Si ya tiene ese conocimiento, entonces ya la puede manejar mejor. Ahí es el punto. Claro, licenciada. Muy importante todo esto que nos está mencionando acerca de la negación dentro de las personas con la adicción, ¿verdad? Pero también me gustaría que nos ampliara un poco más qué síntomas podrían llegar a verse en la persona con esta enfermedad. Sí, primero, en la persona se va dando un deterioro en diferentes áreas. Es un deterioro moral. Si la persona tenía los valores firmes, ya va bajando su estándar de valores, ya dice, bueno, yo nunca he robado, pero ahorita porque necesito tal cosa para
por ejemplo, comprar una sustancia. Entonces, si nunca lo había hecho, va a empezar a hacerlo. Va bajando su estándar, su área moral, su deterioro sensual, sexual también. Va disminuyendo esos valores firmes que tenía y va aumentando hacia, no decimos que hacia tocar fondo, porque en adicciones se toca mucho la curva de Jelinek. Jelinek fue una de las personas que primero planteó desde el alcoholismo las fases de esta enfermedad. Entonces todavía hay una negación, yo no soy consciente de esa enfermedad. Para mí simplemente estoy haciendo algo que me gusta y punto. Pasa de ver pornografía, por ejemplo, a ya querer llenar el teléfono de esta información. Si lo veía antes escondido en su cuarto, ya ahora lo ve en cualquier parte. Incluso en el trabajo no se puede aguantar y empieza a ver también. Entonces, esto va bajando hasta el fondo. La parte más grave, por ejemplo, de la adicción sexual es la pedofilia. La parte más grave de casi todas las adicciones es el suicidio y el homicidio. Entonces, sí va habiendo progresivamente un deterioro en todas esas áreas. Espiritualmente aumenta la soberbia, aumenta esa necesidad de controlar las cosas. Cuando vemos mucho control, ahí hay mucha adicción. De hecho, hay teóricos que afirman de que al mayor control se aumenta la enfermedad, ¿sí? La persona debe ser capaz de soltar, pero si tiene que controlar, ahí se alimenta la enfermedad. Entonces va bajando la curva y la familia también va experimentando muchas cosas, ¿no? Va experimentando frustración, enojos. Cada miembro de la familia manifiesta su, digamos, inconformidad con la enfermedad de diferentes maneras, o también hay unos que tapan, otros patrocinan, otros dicen, no, aquí no está pasando nada, otros dicen, ese no es mi problema. Cada uno adopta un rol diferente, pero también aprovecho y digo que la adicción es una enfermedad familiar. Y muchas veces se ve en uno de los miembros, pero es más fuerte en los que no se ve. Se ve en el tío que llega tomado, está borracho casi toda la semana, pero está el que persigue al tío que está borracho, lo persigue, ¿dónde está? No ha llegado. Es una obsesión por la persona y ahí hay una adicción también que se está manifestando. Entonces, va avanzando desde, como decía anteriormente, un uso normal, abusas, baja la tolerancia, ya yo tengo que consumir o tener algo más de esa adicción para poder sentir algo más y no siento más nada, aunque consuma más. Y va bajando todos esos estándares de deterioro moral, sensual, sexual, en general, y hasta llegar al fondo, que es suicidio, homicidio. Comprendo. Entonces, definitivamente es sumamente importante conocer acerca de este tema. Como nos menciona la licenciada Micolta, es algo que cualquier persona, tanto nosotros como dentro de nuestras familias, podría estar pasando por esta enfermedad. Y nosotros, si esa persona no es tan consciente al respecto. Así que definitivamente es algo que debemos abarcar, debemos concientizar, a pesar de que no existe pues mucha información al respecto sobre este padecimiento, y mucho menos como este padecimiento como enfermedad, ¿verdad? Entonces, licenciada Micolta, ¿qué herramientas podemos llegar a utilizar para prevenir esto en nuestras familias, para prevenir esto en nosotros mismos? Para lidiar con esta adicción o con esa enfermedad, si la tenemos, si tenemos la predisposición dentro de nosotros o dentro de nuestras familias. Si tenemos la predisposición, o sea que hay una enfermedad genéticamente en la familia, primero es importante entender que no somos culpables de padecerla, pero sí responsables de tratarla, porque es una enfermedad crónica, hereditaria, es una enfermedad para toda la vida. Así como te diagnostican una diabetes y tú tienes que saber que hay que cuidarse, que porque tu mamá, tu tía, alguien tuvo diabetes y tú tienes la predisposición, así mismo pasa con la adicción, me tengo que empezar a cuidar. Entonces el primer factor siempre es buscar mi historia familiar.
¿Qué pasa en mi familia? ¿Yo tengo riesgo? ¿No tengo riesgo? ¿Tengo una carga genética muy alta? Por ejemplo, si mi papá directamente y mi mamá tenían problemas de adicción, yo tengo una carga genética alta. Si por línea materna y paterna tengo esa predisposición, entonces yo tengo que cuidarme mucho más que cualquier otra persona que de pronto dice, no, allá el bisabuelo tomaba bastante, pero los demás todos somos pues así como tranquilos, ¿no? Entonces no es igual. Entonces, primero conocer mi historia familiar. Preguntarle a esa abuelita, a ese abuelito, a alguien de la familia cómo eran mis tíos, cómo era mi hermano cuando era chiquito, había algo que me pueda decir a mí, aquí había un problema en la familia, entonces ya yo tengo que cuidarme más. Por ejemplo, en el tema del celular y los niños, que siento que es un problema súper delicado en este momento, muy fuerte. Yo creo que todos hemos visto estos videos de chicos que han destruido la casa porque le quitaron el teléfono, se han tirado de puentes, se han suicidado porque no tienen el teléfono. Entonces, bien importante fortalecer el tema familiar, esa salud familiar, esas relaciones sanas dentro del núcleo familiar que permitan a los dos padres o a los cuidadores de esos niños, y más si saben que hay una carga genética andando, tener un manejo adecuado a través de todo lo que entra información. Los niños son muy delicados, es un cerebro formándose, es una vida formándose. Así como usted cuida una planta, usted siembra una planta, la abona, le echa agua, cuida que tenga sol. Es lo mismo con los niños. Hay que vigilar muy bien qué darle a ese niño, qué información le va a entrar a ese niño, qué está viendo ese niño, no solo en esos canales, sino en sus padres, en sus abuelos, en las personas cercanas a él. Identificar si hay alguna situación en la escuela que pueda estarle, digamos, exacerbando la adicción que pueda tener. Entonces, los psicólogos de decirlo que es algo perjudicial no solamente a nivel emocional, sino también a nivel físico, porque es un cuerpito que se está formando y sabemos que para que el teléfono funcione son celdas de comunicación, son radiaciones que se emiten y que hacen daño. Entonces, imagínense si hace daño a los adultos, cuánto más va a hacer daño en esos niños que están todavía en formación. Entonces, manejar los horarios con los niños. Hay un tema bien delicado en canales de internet, que incluso YouTube tuvo que intervenir y han eliminado más de 10,000 videos de plataformas que disfrazan las cómicas que los niños ven comúnmente y empiezan a introducir informaciones macabras, mensajes subliminales, y a veces podemos llegar a pensar, yo sí quisiera pues investigar un poquito más el tema, de que todo este boom de conductas inadecuadas que se están dando también puede ser por este tema, ¿no? Entonces, evitar ese celular, poner límites a los niños, hay que poner límites a los niños. Los psicólogos no decimos, no hay que pegarle porque sí. Es que si usted tiene un buen manejo de las emociones y de su familia, usted no tiene que llegar a un golpe. ¿Para qué? No es necesario. Pero sí tiene que tener unos límites, y en eso siempre hemos hecho énfasis, de el uso de estos dispositivos, que no sea a edades muy tempranas y que cuando ya lo empiecen a usar se vigile muy bien y se filtre la información que le está llegando a ese niño. Aparte de eso, tenemos que fortalecer nuestra salud mental como padres, como cuidadores, como miembros de una familia, llevar un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada, una higiene mental, atender cualquier problema de salud mental que tengamos, cualquier problema de salud física, estar escaneando mi cuerpo, qué me está diciendo mi cuerpo, algo tengo, y satisfacer esa necesidad. Vale, licenciada, muy importante todo aquello que usted nos acaba de mencionar. Definitivamente le voy a dar un poco más de fuerza a ese comentario que usted nos dio acerca de los chicos y las pantallas, los niños y las pantallas. Actualmente hay múltiples estudios que resaltan el autismo adquirido en los niños
que resaltan el autismo adquirido en los niños por justamente esto, el acceso a las pantallas en los niños muy pequeños. Los niveles de autismo, de las estadísticas, hablando acerca de la población autista, ha aumentado, pero muchísimo. Las gráficas han aumentado muchísimo por el hecho de que los niños ahora tienen muchísimo más acceso a las pantallas de lo que lo hacían anteriormente. Y por lo tanto están adquiriendo este tipo de condiciones como el autismo. Así que hay que poner muchísimo ojo como sociedad y como familias a mantener por lo bajo, como mencionó la licenciada, a tener límites respecto a estos. También, no solamente por eso, sino también hablando acerca de la adicción para disminuir la predisposición no la predisposición, pero las adicciones que se pueden llegar a adquirir dentro de una familia. Porque por supuesto, si existe la predisposición y tenemos a nuestros niños que no tienen límites en torno a las pantallas, es lo más probable es que se vaya a crear algún tipo de adicción. Entonces, definitivamente muy, muy importante hablar acerca del tema. Adelante, licenciada Ibac. Sí, efectivamente, lo que tú has dicho es muy valioso. Muchas de las condiciones actuales que estamos viendo en los niños también se generan incluso en el vientre de la madre. También, ¿no? Vemos las mujeres embarazadas con dispositivos y todas esas ondas están definitivamente llegando al niño en el vientre. Entonces, muy importante eso que acabas de decir, y que sí, definitivamente tenemos que, como sociedad, como familia, ser más responsables. Exactamente, muchas gracias, licenciada, por esos aportes. Bueno, justamente para ya ir haciéndole una última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarle si sé que ya tengo esta adicción, si sé que ya esto está sucediendo dentro de mí, dentro de mi familia, algún miembro o yo actualmente tengo esta adicción, ¿a quién debo acudir? Mencionó ligeramente que a los terapeutas, que al psicólogo hay que acudir para pues iniciar con este proceso, pero me gustaría que nos ampliara un poquitico más esa información para conocer, en caso de que llegue tarde esta forma de prevención, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con estos miembros o con nuestras familias en caso de que ya tengamos la adicción? Ok. Si se da la oportunidad de que la persona acepte, que es más fácil, sí tengo que reconocer, y de hecho hemos hecho estudios en diplomados investigando las alternativas en nuestro país, o por lo menos en Panamá, y realmente nuestra realidad es que no hay muchos centros especializados para tratar la enfermedad como tal. Si hablamos a nivel mundial, hay países que manejan el término o la profesión de adictología como una ciencia interdisciplinaria. Los adictólogos manejan específicamente todo lo que tiene que ver con la adicción, cómo se mueve la enfermedad, cómo se manifiesta. En nuestro país no tenemos adictología instalada como tal. Uno de las intervenciones pues más inmediatas con todo el equipo de salud mental, lo que tiene que ver con psiquiatría, psicología clínica, que conozcan la enfermedad, que estén especializados en la enfermedad, y el equipo de enfermería en salud mental, que también es muy importante para la docencia. Entonces, específicamente tengo que hablar del Centro de Tratamiento de Adicciones del Instituto de Salud Mental, que está ubicado en Panamá, en la capital. Ellos tienen, digamos que lo más completo en Panamá en cuanto a intervención. Ellos hacen un internamiento, la persona entra al mismo hospital, tiene una revisión, una evaluación médica física, porque recuerden que no podemos tratar una enfermedad mental si tenemos un padecimiento físico. Primero tenemos que subsanar esa parte física, estabilizar para poder entonces intervenir la parte emocional. Así que ellos le hacen todo este examen. Tratar la adicción es muy, muy costoso. Los centros más reconocidos a nivel mundial, como Hazelden, en Estados Unidos, estamos hablando de costos de más de $20,000 mensuales. De hecho, en el Instituto de Salud Mental, el costo es aproximado de más de $20,000 por paciente.
pero el gobierno subsidia y así la persona puede pagar $800. La persona dice, esto es muy caro, pero en realidad es muy barato considerando lo que realmente cuesta. Están los grupos anónimos, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos. En otros países tienen comedores compulsivos anónimos, sexoadictos anónimos. Hay muchos grupos que abordan diferentes tipos de adicciones, pero en Panamá lo que más tenemos es alcohólicos y narcóticos anónimos. Los adictólogos hablan de que estos grupos son realmente de catarsis, o sea, de que la persona vaya y como que se desahogue de lo que le está pasando, pero en realidad ellos usan el método de los 12 pasos y 12 tradiciones, y tenemos conocimiento de que muchas personas tienen testimonio de que han logrado conocer la enfermedad, cómo se manifiesta y manejarla, ¿no? Mantenerse estable a lo largo del tiempo. Así que esos grupos sí están en todo nuestro país, que pueden entrar a las páginas de internet, buscar grupos que le queden más cerca para que puedan por lo menos ahí en acompañamiento con padrinos, escuchando los testimonios, conociendo el primero, segundo paso, que son los que ayudan a romper la negación y a estabilizarse con respecto a la enfermedad, pueden hacerlo. Quienes puedan ir a una clínica privada, obviamente, psicología clínica, psiquiatría, lo ideal es todo el equipo porque es una enfermedad muy fuerte que para nosotros los que tratamos también debemos incluso tratarla entre varios profesionales, no solamente uno a uno, porque es una enfermedad muy fuerte. Y obviamente buscar fuentes, sí, la parte autodidacta, ¿no? Buscar fuentes de información responsable que me ayuden a conocer la enfermedad. Mientras pueda ir a algún lugar a atenderme, afortunadamente hoy en día tenemos todos estos canales de información por internet que nos pueden ayudar a ir encontrando información que me vaya enseñando qué me pasa. Y lo mejor que le puede pasar a un adicto es saber qué le está pasando, porque ya puedo tener una esperanza. Yo sé que lo que tengo ahora es esto. Yo soy adicto. ¿Qué puedo hacer? Voy a investigar qué puedo hacer, porque ya yo no aguanto más. Entonces ya por lo menos sé qué tengo, y eso es un alivio y una luz de esperanza para la persona y la familia. Así que conocer muy bien quién sabe de la y entonces Ok, entendido, licenciada. Tengo que hacer un comentario al respecto. $20,000, licenciada Micolta, santo señor. Con eso me compro un terrenito y le pongo una casa. Imagínese. Es una barbaridad. Sí, es una enfermedad muy costosa. De hecho, yo creo que el Estado muchas veces pues no aborda esto de como política pública porque es un costo muy alto, pero debe hacerse. No tenemos políticas públicas en adicción, así como se promueve el mes de cáncer, que de hecho muchas adicciones al final terminan en cáncer también. Entonces, así se debe promover la adicción en nuestro país, pero no tenemos esa política pública. Ok, bueno, igualmente tenemos que resaltar eso último que mencionó también, licenciada, acerca de que tenemos que conocer. Si ya aceptamos que tenemos la adicción, tenemos que conocer. No podemos resolver algo, no podemos aliviar algo que no sabemos que está ahí. Entonces, si no comprendemos que tenemos esto, que tenemos esta adicción, que tenemos la predisposición, que tenemos la enfermedad ya, entonces no, y cómo funciona, por supuesto, porque tenemos que comprender ya una vez que la tenemos, cómo funciona esta. Si no hacemos eso, entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese punto de solucionarlo? Definitivamente necesitamos esto. Por supuesto, también es una lástima que actualmente en nuestro país no existan las políticas necesarias para ayudar a todas las personas que actualmente son adictas en nuestro país, y probablemente sea la misma circunstancia en muchos otros países, pero aún así, con estos grupos de narcóticos anónimos, de alcohólicos anónimos, es, aunque sea unos cuantos pasos directo hacia el éxito. Adelante, licenciada, ¿qué nos iba a mencionar? No, sí quería reforzar esa parte de que a pesar pues de que nuestro país tiene deficiencia, es que a nivel de la región total, Centroamérica, Sudamérica,
Sí, tenemos este recurso de los grupos anónimos. Tratar de bajar esa predisposición, hablando de predisposiciones, al ir al psicólogo, a ir al psiquiatra, a ir a los grupos. Estos grupos a veces las personas tienden como a decir, pero esos grupos sí servirán, no servirán. Creo que cada persona tiene su forma de sanar, ¿sí? Pero tienen que entender que están en una condición en la que no tienen muchas oportunidades de decidir porque se pierde mucho la voluntad. Entonces siempre es importante en un 75% el acompañamiento familiar para poder llegar a una recuperación y mantenerse. Claro, una red de apoyo es vital en este tipo de enfermedades, me lo imagino. Entonces, definitivamente se vuelve sumamente importante informarse acerca de aquellas capacidades o aquellas oportunidades que se tengan en el ambiente en donde vivamos. Por ejemplo, si se vive en Costa Rica, en Colombia, en donde sea, en cualquier país, ver qué opciones se tienen para lidiar con esta enfermedad ya cuando se tiene, qué grupos de apoyo existen, qué tipo de profesionales, qué profesionales hay que abarquen esto dentro de su país, dentro de su región. Lo mismo acá en Panamá. Se tiene que hacer lo mismo, buscar esa información a pesar de lo complicado que sea. Una vez que se comprende que se tiene la adicción, podemos comenzar a investigar todas estas cosas, ¿verdad? Cómo va aumentando la adicción, qué tipos de síntomas me va a traer y las repercusiones y consecuencias que esto va a tener en mi vida. Y una vez que se hace eso, pues ya comenzar a actuar. Es lo mejor, lo más recomendable en este tipo de casos. Entonces, ya para terminar, debo agradecerle, licenciada, por tan importante información que nos ha brindado el día de hoy, y estoy segura de que va a beneficiar a nuestra audiencia, porque no solamente les ha brindado un poco del sabor a conocimiento que este tema puede llegar a aportar, sino que también nos está resaltando lo importante que es la prevención de la adicción como enfermedad. Entonces, con esto terminamos este podcast brindándole nuevamente las gracias a usted, licenciada Micolta, y también a nuestra audiencia por mantenerse hasta el final. Gracias por encontrarse aquí con nosotros el día de hoy, a ambos, y esto ha sido un gusto estar con ustedes. Esto es todo por este podcast. Adelante, licenciada, ¿nos iba a comentar algo? No, gracias, Kenia, por la invitación y la oportunidad de llevar la información. Gracias, saludos. Gracias a usted, licenciada. Entonces, esto es todo por este podcast. Se despide Kenia Ortiz. Hasta la siguiente.